Hey, ¿qué fue, bro? ¿Cómo estáis? Hey, chamo, ¿qué de tiempo? Todo fino. ¿Cómo va todo? Contame. Bueno, loco, bien, pero tengo ganas así como que de ir al psicólogo, viejo. Al psicólogo, pero si vos sois psicólogo. Ajá, pero los cardiólogos también le dan infarto. No, que sí. Es más, habla conmigo, yo sí te voy a escuchar. Bueno, bro, ve, te voy a comentar. A mí es hace un tiempo. Mijo, ¿sabéis qué? Anda para tu psicólogo, ¿viste? Porque si estáis mal. Voy para el psicólogo, brother. No, yo voy para mi psicólogo, pues. Está bien. Políticas Mente. Bienvenidos a un episodio más de Políticas Mente, el podcast donde hablamos de psicología y hablamos de ciencia política y de política en general. Me acompaña el profesor Briceño. Y por acá también está conmigo José Leonardo Caldera, tu legislador de confianza. ¿Qué te pareció la voz? Excelente, pero cada vez estás modulando mejor, Claro. hermano. Mira, y también nos acompaña Víctor, el editor errante de nuestro podcast. Nuestro editor estrella. Nuestro editor estrella. Siento que cada vez que le escribo, él nos jodió más. Cada vez que le escribo para que grabemos. Totalmente. El que se cala esta tortura en vivo y directo cada vez que nosotros vamos a grabar. El gran Víctor, que va a estar con nosotros acompañándonos en la edición, montaje, producción y todas otras cositas. Por aquí vamos a dar sus contactos para que lo llamen, cualquier cosa que necesiten, porque necesitamos otras fuentes de financiamiento para Víctor, porque de verdad nos hemos quedado sin presupuesto en este podcast, ¿no? Yo Entonces, creo que la música de fondo del intro va a ser "Yo vengo de la pobreza". vamos a quitarle el 20% de lo que él les vaya a cobrar a ustedes. Así que si quieren apoyarnos, no solamente tienen que suscribirse, darle a la campanita y darle like a este video, sino que también deben pronto suscribirse a nuestro Patreon, que vamos a estar estrenando Mira, próximamente. y si ponemos a Víctor en 5 de julio, No sé qué tanto podamos producir. Mejor por esta vía más comercial. Bueno, nada, hoy vamos a hablar sobre un tema que es muy controversial, compañero. No, es un tema que no es un tema que podemos decir que es netamente de la ciencia política, ¿verdad? Sin embargo, creo que es un tema que tiene mucho sentido poder hablarlo en este tiempo, sobre todo después de que venimos de una pandemia. Totalmente. Donde, obviamente el tema ya van a saber, pero donde este mismo tema, bueno, fue una de las pandemias dentro de las pandemias que hubo, ¿no? Y Fue también llamado la pandemia silenciosa. Es correcto, y vamos a estar hablando sobre la salud mental. A propósito de que, bueno, hace poco también se celebró o se conmemoró, ¿cómo es? Es el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, celebrado el 28 de enero. Y bueno, también tenemos todo un calendario de trabajo en cuanto al tema de la salud mental desde mis funciones como parlamentario. Entonces, hemos querido aprovechar a hablar un poquito de eso, visibilizar el problema que hay en la actualidad con el tema de la salud mental. Y bueno, Y obviamente no puede faltar también hablar de la salud mental, vincularlo un poco sobre el ejercicio de la ciencia política para, bueno, también darle esa connotación, ¿no? Del cuál es el rol o qué es lo que deben hacer los estados o los gobiernos en temas asociados a la salud mental. Pero lo primero que quisiera preguntar, bueno, tú eres psicólogo, ¿no? Sí. Pero antes de ser psicólogo, ¿cómo veías tú ir a consulta? Bueno, mira, la verdad es que yo tengo una experiencia personal de pequeño, de haber ido a consulta recuerdo haber visto en Discovery Channel un especial donde hablaban sobre el trastorno de pensamiento obsesivo compulsivo, lo que hoy actualmente se conoce como el TOC, que es básicamente aquellas maneras de pensar o aquellas ideas que tienes que son intrusivas, que son muy constantes en la cabeza respecto a ciertas cosas que carecen de lógica. Es decir, si por ejemplo te tropiezas con el marco de la puerta, debes devolverte 15 veces hasta tropezarte exactamente en el mismo lugar y repetir la sensación para poder avanzar, porque si no sientes que introspectivamente algún familiar va a fallecer. Entonces, algunas de esas ideas, a raíz de haber visto ese programa, me llamaron mucho la atención y empecé como a darme cuenta de pequeñas cosas que yo hacía sin querer y después fui tomando conciencia de ello. Por ejemplo, el pisar líneas en los centros comerciales, ¿sabes? No sé si esto es algo muy maracucho. Las baldosas, las lineecitas que se hacen, no las podía pisar porque sentía que algo terrible inminentemente iba a pasar.
Entonces, bueno, yo le hablé con mi mamá, le dije, mira mamá, yo siempre fui con esta madurez que me caracteriza. Le dije, mamá, quiero ir al psicólogo, estoy O sea, cuando teniendo... bebé le dice, mamá, ya no quiero teta. mamá, sabes que creo que estoy teniendo algunas leves, unas leves conductas, sabes, medio extrañas. Y bueno, nada, fui al psicólogo, de verdad que mi experiencia con el psicólogo, o la psicóloga en aquel entonces, fue excelente. Ya la cuarta, quinta sesión había disminuido mucho y eran niveles de ansiedad que tenía desde pequeño, ¿no? Y bueno, a raíz de eso, pues, entendí la psicología como una gran herramienta para el ejercicio, para la revisión interna y de alguna manera para poder hacer más tolerable las dificultades que uno enfrenta en la vida a diario, ¿no? Porque si algo es inminente aparte de la muerte, es también el tema de que en algún punto de la vida vamos a atravesar dificultades, ¿no? Claro. No, y sobre todo, bueno, que viviendo en un continente americano, en una región suramericana, donde no, y tiene mucho sentido, ¿no? Porque creo que lo hablábamos en diciembre, donde se dice que, bueno, los países fríos, ¿no? Los países fríos tienen... Una leve tendencia a sufrir de depresión, de trastornos de depresión. Aumenta el porcentaje de personas víctimas de la depresión. Ahora bien, en países como los nuestros, tropicales, ¿no? En la que la gente todo el tiempo está activa, movida, pareciera pensar como que no, la tendencia es que la gente sufra menos. Sin embargo, la misma consecuencia de los problemas estructurales que existen en el país, oye, ocasiona. Sí, razones para sentirse mal en este país sobran. Esa es la realidad. Pero también aquí mismo en Venezuela, a pesar de ser un país tropical, tenemos regiones como los Andes, donde el porcentaje de suicidios está por encima de la media general del país, de nuestra nación, y eso también es un tema asociado a lo que tú indicabas anteriormente, el tema del clima, ¿no? También nos afecta de alguna manera. Mira, yo recuerdo, hablando un poco sobre eso, yo recuerdo la primera vez que a mí me tocó ir a consulta. También fue una experiencia desde niño, pero en mi caso fui remitido, ¿no? O sea, se dice así, remitido, sí, ¿no? remitido. Cuando otro especialista te... No, ni siquiera un especialista, fue porque en mi colegio había psicólogos. Okay. En mi colegio había psicólogos. Y, a ver, yo era el típico muchacho de mal portado, o mal portado no, porque no era malo, realmente hablaba mucho, como todos saben, ¿no? Bueno, eso no se ha corregido mucho todavía, pero... No, hablaba mucho, interrumpía, siempre estaba jugando la cuestión, todo esto. Y bueno, en ese momento, la profesora, la sin gracia. ¿Cómo que lo sé? Ah, ok, Para ya decir, entendí. Chiste malo. Chiste malo de tío, cortesía, llega a nosotros cortesía de Luis Briceño. Luis No, Briceño, pero bueno, tu profesor de confianza. esa profesora, ¿no? Me remitió o sugirió que pudiese asistir al psicólogo, que me atendiera al psicólogo, porque bueno, era un chico problemático. Tenía un problema para ella. Para ella tenía un problema, ¿no? Entonces me enviaron al psicólogo, todavía me acuerdo, eso fue en quinto grado. Y bueno, te hacen las pruebas, todas estas pruebas, todavía recuerdo los dibujos, la Rothschild, ¿no? Para ver la figura. El test de Rothschild. El test de Rothschild, entonces, para ver la figura, dibujar, las preguntas y tal. Y no, realmente no era un problema. Solo que en ese momento de la profesora, la psicóloga, dijo, no, realmente no tienes un problema, vienes al revés. O sea, tienes un coeficiente intelectual muy elevado y eso te hace interrumpir a los demás porque como que entiendes... Te aburre. Me aburro. Sí. Me aburro rápido y tiendes a interrumpir a las personas porque ya lo comprendiste rápido. Entonces necesitas todo el tiempo estar en movimiento, actividad. Sin embargo, desde ese momento también hubo, y aquí los que vamos a este punto, ¿no? Hubo un poco de estigma, ¿no? Porque para ella, más adelante, yo decían que también tenía, en ese momento creo que era la moda, todo el mundo tenía TDAH. TDAH. Todo el mundo tenía TDAH, entonces aparentemente yo tenía un leve problema de TDAH, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y crecí creyendo que tenía TDAH, me di cuenta, el spoiler, me di cuenta que no tenía nada de eso, y estando ahí en la universidad, que un psicólogo me dijo, no, es imposible, ¿no? Por tu forma de actuar, de ser, es imposible que lo tengas. Pero a lo que voy, ¿no? Obviamente me recomendaron o me enviaron a ir a un psicólogo porque tenía un problema. Entonces hay esa asociación. Quien va al psicólogo, quien va a atenderse a una consulta es porque tiene un problema. Y dos,
Entonces, ahí ya está ese estigma, ¿no? Claro. Y dos, de parte de la persona, sientes que es problemático o sientes que tienes un problema que te afecta, que de hecho es una manera, es como los lentes, como ves el mundo y sientes que, oye, tengo un problema con el mundo y sientes que, yo soy el que está mal, porque ahí hay esa concepción de que, fuiste al psicólogo, estás mal, ¿no? Sí, sí, sí. Y también pasa porque, bueno, el psicólogo suele ser el último recurso cuando una persona expresa algún tipo de malestar. Y es que hay una frase que a mí me encanta de la psicología que dice, al psicólogo no va quien tiene problemas porque problemas tenemos todos. Al psicólogo va quien quiere resolver sus problemas, o sea, quien tiene la voluntad de poder resolver de alguna manera sus problemas. Y como en todo esquema de unas personas intelectualmente preparadas y formadas, yo creo que también podemos analizar esto como que desde la perspectiva metodológica de una tesis de grado. Pues el planteamiento del problema en la actualidad es que, por ejemplo, por dar solamente algunos de los datos, en Venezuela solamente tenemos 0.2 profesionales de la salud mental por cada 100.000 habitantes, cuando el promedio ideal debería ser entre 17 y 18. Países como Chile tiene... O sea, ¿0. ¿Cuánto? 0.2 profesionales por cada 100.000 habitantes de la salud mental tenemos en Venezuela. Menos de uno. Menos de uno por cada 100.000 habitantes. Entonces eso te da un índice pues de lo grave que está el tema de la situación de la salud mental en Venezuela. Pero es un asunto que también creo que parte por, no sé, por un tema cultural también, sí, ¿no? Sí, o sea, un tema de crianza, un tema cultural, porque se asocia al tema de, mira, por lo menos vamos a hablar del caso, no quiero hacer que soy experto en esto ni caer en discusiones, no, a los varones, a los hombres les enseñan, no, mira, no llores, no hagas esto. Claro, no, totalmente. O sea, nosotros firme, tenemos... serio, para usted no puede mostrar las heridas, usted no muestre la costura, ¿no? Usted firme, derecho. Entonces, es un proceso muchas veces como de llenar el cántaro al interno de frustraciones, rabias que no pudiste canalizar. Exteriorizar, que no la pudiste exteriorizar expresar. porque el contexto te dice que no, ¿no? Claro. Entonces también la crianza te lleva a... Yo conozco unos padres, ¿no? De que es imposible que le puedes decir que el hijo necesita atención, ¿no? Sí. No la aceptan. No la aceptan porque no, o sea, mi hijo está sano. Claro. Entonces, claro, el concepto de sanidad también es un tema un poco ambiguo porque asocias no está sano cuando necesita asistir al psicólogo, ¿no? O sea, exacto, porque la salud no es solamente la salud física tradicional que nosotros conocemos, la salud mental es parte y es parte fundamental también de la salud en general, del término, digamos, concreto de la Organización Mundial de la Salud, pues, un tema muy integral, muy amplio, que no solamente se restringe a estar bien físicamente, pues. Y que obviamente la pandemia demostró lo que ya lo que habías mencionado al principio. La pandemia demostró de cierta manera que esa pandemia silenciosa fue obviamente el problema de la salud mental. ¿Cuántas personas no conocemos? O quizás muchos podemos tener testimonios de personas cercanas que durante el contexto de la pandemia sufrieron problemas de depresión, claro, pero problemas de ansiedad. Sí. Enfrentaron, cercanos, ¿no? En Maracaibo, cercanos a muchos de los jóvenes que normalmente estamos en temas voluntariados y actividades. Conocimos un joven que se quitó la vida, ¿no? Sí. Una decisión bastante lamentable, ¿no? Pero es un fenómeno que ocurrió durante la pandemia y sobre todo el problema que también estaba asociado a esto es precisamente el encierro. El tener que lidiar con uno mismo o con su núcleo familiar 24 horas. Pues. Mira, a mí me pasó, yo el año pasado en enero, en enero del año pasado lo comencé con COVID, me dio COVID, y ya nada más tenía 2 semanas, y eso que estoy casado, estaba con mi esposa, los dos teníamos COVID, ella tuvo primero, luego yo, y llegó un momento que a las 2 semanas ya yo estaba desesperado, o sea, yo me frustraba porque decía, ya quiero salir de aquí, o sea, claro. Y aparte que te sientes una carga, ¿no? Porque no puedes hacer algo tú, necesitas que alguien te atiende y te ayude. Exacto. Ahora bien, José, ¿vas a mencionar algo? Sí, bueno, no, quería repasar rápidamente las estadísticas de la cantidad de personal en tema de la salud mental
que hay en algunos otros países para que tengamos una referencia. Venezuela, 0.2 por cada 100.000 habitantes. España tiene 16 por cada 100.000 habitantes. Chile tiene 12 y Colombia tiene 7. Claro, normalmente en Venezuela también por características culturales, que aquí sí siento yo, y ojo, tampoco soy experto en el estudio de la familia venezolana, aunque mi tesis de grado tiene mucho que ver con el tema de la familia venezolana y su constitución. Yo creo que nosotros, y se parece mucho a lo que tú expresabas, vivimos una sociedad en la cual vivimos en un matriarcado, pero con un machismo muy soslayado. Pues, o sea, nuestras propias mujeres o referencias maternales en el hogar, que son quienes ejercen la autoridad, y eso, el negarlo es muy difícil. La mayoría de las casas se mantienen pues con la ayuda de la mamá, de la abuela. Hay mucho ausentismo de parte de la figura paterna en la familia venezolana en general, pero siempre soslayando el machismo, ¿no? O sea, como que el hombre tiene que ser el proveedor y bueno, las mujeres la que tiene que atender la casa, tiene que atender las labores y los oficios de la casa. Y eso en alguna medida también nos afecta, y afecta sin lugar a dudas en el incremento de la violencia intrafamiliar, en el problema que hay. Que también se aceleró con la familia. pandemia. Pandemia... Es que la pandemia lo que hizo fue a descubrirnos lo intolerantes que éramos o lo poco preparados que estábamos para lidiar con nosotros mismos, ¿no? En muchos casos lo que se hizo fue acelerar algo que inminentemente iba a producir. Porque ¿qué pasaba antes? Bueno, tú tenías un problema con tu pareja y de repente tu pareja podía ir a tomarse un café con sus amigas. En la pandemia, ¿para dónde iba a ir? Entonces, por supuesto, eso agravó más. Había un chiste que decía que en la pandemia me di cuenta que mi esposa me cae bien. O sea, porque estaban tanto tiempo juntos que decía, acabo de descubrir que mi esposa es hasta buena gente, ¿no? pero precisamente, claro, eso es un escenario chistoso, pero los casos contrarios eran casos lamentables de violencia de género. Casos muy significativos. Entonces yo creo que ahí hay mucho que trabajar, hay todo por hacer en cuanto a la generación de políticas públicas en Venezuela. Por ejemplo, particularmente en el Zulia, para acceder a una consulta, y hemos hecho los estudios recientemente, o sea, esta semana estuvimos conversando con varias unidades de psicología en los hospitales, en los sistemas de salud, tanto regional como nacional, pero que se encuentran en el Zulia y sirven al Zulia. Un promedio de 3 meses te puedes tardar tú en acceder a una consulta. Entonces imagínate estar en una situación de pánico, de estrés postraumático, tal, y cuando vas, o un intento, una ideación suicida, y que cuando vayas a pedir consulta te digan, no, mira, tienes cupo para dentro de 3 meses. Bueno, no sé si tú recuerdas la película del Joker, no sé si la viste. La de Batman. La de Joaquín Phoenix. Sí. Que hizo la del Joker. La verdad que es una película excelente. Víctor, ¿tú la viste? Sí. Y uno de los momentos más curiosos de la película es cuando él va a la consulta. Él tiene una consulta que como es como un sistema de atención de salud sí, público. Sí, claro. Y le dice la psicóloga, mira, no te puedo seguir atendiendo porque el gobierno acaba de recortar gastos. Entonces, como recortaron gastos, entonces por ende ya no te puedo seguir atendiendo. O sea, fíjate cómo Helen, claro, esto es una ficción, sí, pero fíjate cómo ese elemento no escapa de la realidad. Porque conscientemente, ¿cuánto podemos ver nosotros que el Estado o los gobiernos han tomado la bandera de la salud mental para poder invertir o para poder desarrollar políticas públicas que vayan en la atención a este problema? Sí. Pero yo no quería llegar a ese punto, aunque lo estábamos tocando, porque yo quería, José, desde tu experiencia como profesional primero la ciencia política, de la política y como psicólogo, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer, no? Primero como sociedad o como personas para quizás quitar esos mitos o estigmas que hay, porque siempre asociamos que el loco, ahí viene el loco, ¿no? Entonces, pero lo asociamos como que es solamente el que está recogiendo las latas de la basura, el que se pone en el semáforo a pedir, el que está despelucado, la cuestión, pero nos damos cuenta que el doctor con máster y un PhD también tiene problemas de salud mental, que el gerente de la empresa con más tradición en el país también tiene problemas de salud mental o padece de alguna
de un problema de salud mental. O, estos son ejemplos, no nos vayan a estar después llamando el ese gerente soy de la yo, empresa. ¿por qué hablaste de mí? Sí. Mira, me tienes envidia, por eso que me estás mencionando ahí indirectamente. No. O un diputado del Consejo del... No, ojo, pero es que en la política venezolana, tenemos muchísimos casos que pudiésemos revisar. Pero, por ejemplo, yo no sé si tú llegaste a leer el libro de Diógenes Escalante. Claro. No, la historia del pasajero de Truman. El pasajero de Truman. Una obra. El pasajero de Truman. Bueno, el caso de él es curioso porque él... Bueno, cuéntalo. Bueno, no, cuéntalo tú, para que tú veas la premisa. Cuéntalo. Dale. Pero tranca tú. No, No, mira, es que... siempre se surge la pregunta que hubiese sido Venezuela si Diógenes Escalante hubiese sido presidente. Exacto. Porque el hombre ya estaba como que el hombre más preparado para dirigir el país y esa misma semana, el día anterior, empezó a sufrir de problemas mentales. De alucinaciones. O sea, una persona, para ponerlos en contexto y hacerle spoiler, que no haya leído este libro que se llama El pasajero de Truman, por favor adelantar esta parte porque voy a contar más o menos de qué se trata. La historia de Diógenes Escalante, un diplomático venezolano que se estaba formando para asumir, en algún punto determinado de una transición, las riendas del país, de Venezuela. Semanas antes de que se anunciase que era el elegido para asumir estas responsabilidades, ser presidente de Venezuela, pues comienza a sufrir en el hotel de algún tipo de alucinaciones hasta el punto de quedar inhabilitado por temas de salud mental para ejercer cualquier tipo de cargo. Entonces, primero yo creo que a lo largo de la vida de todo ser humano siempre vamos a conocer de algún caso, ¿no? O sea, por ejemplo, la depresión y la ansiedad afectan al 20% de la población aparentemente sana. Es decir, si tú no sientes que has tenido o padecido de ansiedad o de depresión en algún punto, tienes 20% de posibilidades de que en algún momento lo experimente. Aún cuando eso no te hace recurrir a un psicólogo, aún cuando eso no te lleva a buscar de tratamiento. Eso también tiene que ver con que a veces pensamos que la depresión es el chamo que es emo, que está triste, que le gusta la lluvia, que se viste, ¿no? Exacto, no. Y realmente, o la gente dice, no, es que este está deprimido, y lo decimos muy a la ligera, o que este se volvió loco, cuando nosotros, por ejemplo, la locura, en la psicología como tal, que los rasgos más significativos de la locura son las alucinaciones, tienen que ver más con trastornos esquizofrénicos o episodios de trastorno esquizofrénico que con la locura per se, ¿no? Igual pasa con la depresión. Para tú decir responsablemente esta persona está deprimida, tienes que tener el diagnóstico en la mano, y el diagnóstico no se llega ni siquiera con la opinión de un profesional. Tiene que haber hecho de por medio una cantidad de pruebas para poder interpretar y decir efectivamente, según la ciencia, esta persona está atravesando un episodio. Lo único que sabemos que depresivo, sin duda alguna, que tiene depresión es el bolívar frente al dólar. Él está altamente deprimido. Eso sí está en una profunda depresión como la economía venezolana. No hay ansiolítico que pueda con eso. Pero José, y volviendo al punto, ¿cómo podemos hacer como sociedad? O sea, y sobre todo también para ayudar a las personas a que tienen esto o enfrentan estas situaciones para salir bien. Me recuerdo que Facundo Cabral tiene una canción que dice, o un poema que dice, no estás deprimido, estás distraído, ¿no? Ah, sí. Y que me parecía muy interesante, pero en ese momento tú lo lees, ¿qué distraído? Yo sí me siento mal. Claro. Pero ¿cómo hacemos para poder, primero, romper esos mitos, esos estigmas? O sea, como ideas. Y segundo, ¿cómo hacemos para que las personas también puedan reconocerse? Mira, ya no es que estoy loco, no estoy mal, o sea, es un tema normal. Exacto. Primero es reconocer que todos estamos propensos o somos propensos a en algún punto de la vida tener algún síntoma, algún malestar emocional que nos lleve a consulta con el psicólogo. El primer paso creo que es desmitificar que quien va al psicólogo es porque está loco o porque perdió la cordura, y también desmitificar el tema de que uno llega allí a un estado mental, digamos, precario, o a desarrollar algún malestar emocional a raíz de la propia voluntad de uno, porque es como decir que a las personas le dan infartos porque le da la gana. Es decir, todos tenemos una propensión indudable, genética, a algún tipo de trastorno médico, y otros no,
y simplemente es parte de la vida. Es decir, tú puedes tener una vida excelente, aparentemente exitosa, ser alguien socialmente reconocido y por dentro sentirte solo. ¿Por qué? Bueno, porque tus neurotransmisores se han afectado por alguna experiencia, por algún trauma, por producto de, mira, es multifactorial, y puedes terminar estando deprimido en medio de fortuna, riqueza, fama y reconocimiento que pudiesen ser como que los grandes aspiracionales de la sociedad. Entonces lo primero que debemos hacer nosotros para poder desmitificar este tema es conversarlo, hablarlo, que sea parte de nuestro día a día. Por ejemplo, en Argentina hay programas de atención psicológica, políticas públicas que te duran años, o sea, te pagan durante 2, 3, 4 años que dure de repente tu psicoterapia, te las paga directamente el gobierno. Y es totalmente normal que todas las personas vayan a consulta psicológica desde pequeños. Es más, allá está la corriente de la escuela psicológica de Sigmund Freud, de Lacan, el psicoanálisis, y desde pequeños los niños van a psicoanalistas, que donde tienen conversaciones o sea, de mucha profundidad y que hablan también sobre sus experiencias. No termino como el chiste de que eso es, estás enamorado de tu mamá. Ah, bueno, también, es que nosotros también... Porque creo que ese es lo que siempre le echan broma a Freud, ¿no? El complejo de Edipo y el complejo de Electra también, que pudiésemos estar 3 programas hablando de esto, pero básicamente el primer paso para poder desmitificar el tema de la salud mental en Venezuela pasa por reconocer que todos en algún momento de la vida vamos a necesitar, es como ir al odontólogo, o sea, no porque tengas los dientes más derechos que otros, de repente vas a ir más o vas a ir menos. Todos en algún punto de la vida deberíamos, por nuestra salud, ir al odontólogo, ir al psicólogo al menos una vez al año. No, y es como, a ver, así como tienes un dolor de estómago y te atiendes, así como tienes un dolor en la pierna y te atiendes, o un malestar, así debería ser en la práctica la atención psicológica, ¿no? O sea, sí, y sabes otra cosa que también me he dado cuenta, yo como psicólogo, o sea, ya después que me gradué, es que las personas piensan o tienen el concepto de que yo no voy a ir a contarle mis problemas personales a alguien que su vida no es ejemplar para mí, o que no me va a explicar nada porque su vida es un desastre, porque su matrimonio es esto, porque tal. Yo no le voy a ir a pedir consejos de mi matrimonio. Y el tema es que estamos partiendo de, digamos, de una idea fallida, que es que la otra persona te va a dar consejos, que el profesional te va a dar consejos. No, lo que te va a dar es herramientas y a guiarte en tu camino de autodescubrimiento. Al final las respuestas las tienes tú. Pero sí debería, sí. Bueno, yo lo veo no como profesional, ¿no? Pero yo sí. A ver, ojo, por supuesto, no vas a ir si tú tienes problemas de consumo de alguna sustancia, no vas a ir con el psicólogo que pasa el 80% de su tiempo dopado, intoxicado. O sea, también es una cuestión de lógica. Pero también es entender que, por ejemplo, los psicólogos vamos a psicólogos. O sea, no es ver el psicólogo. A los cardiólogos le dan infarto, nosotros los psicólogos vamos a psicólogos. Como tengo un amigo que, bueno, cuando espero que veas este programa, que se intoxica. No. Nos fuimos de viaje y él fue el primero que estaba enfermo. Pero bueno, vos sos el médico que tienes que cuidarnos. Y era el primero que andaba mareado. Que no, chicos, que médico tan chimbo, no le decíamos. Muchachos, puede que en este momento experimentemos un poquito del mal del páramo, ¿qué tal? Y ahora se mareó. Entonces, pero me gusta mucho eso, ¿no? Obviamente allí también va otro estigma, ¿no? Porque fíjate que ya tú lo mencionaste y decías, no, bueno, ya va, yo sí creo que la persona debe tener algún nivel como que no de reconocimiento, pero sí de autoridad en ese tema. Sin embargo, es cierto, no puedo esperar que la persona sea Superman. Claro. O sea, y que sea nada más le hace daño a la kriptonita. Exacto, y que no tenga ningún tipo de problema, porque entonces para eso tienes que ir a, no sé, dependiendo de la religión que tú profeses, ir de repente para que el sacerdote o para que el pastor o para que quien sea, que sea como una representación de la divinidad en la tierra. Y aún así te vas a encontrar que tiene problemas, tiene defectos y tiene sus circunstancias y sus situaciones, ¿no? Pero yo he visto, menos mal que tocaste ese tema, ¿no? Porque yo he visto que hay una correlación muy importante en el apego a la fe o a la religiosidad con el tema de la salud mental, ¿no? Claro. No me acuerdo dónde fue que lo vi, pero decía que curiosamente los países con mayor estabilidad económica, política,
son países ateos, son países que no tienen mucha fe porque, bueno, no necesitan creer en Dios, todo está bien, ¿no? Entonces, caso contrario, nuestros países que son inestables, que necesitan refugiarse en Dios para poder sostener su mente, decir, véntale, si no es por fe no salgo de esto. Entonces, claro, es que el organismo, el cuerpo entero, o sea, a nivel biológico y por supuesto a nivel psíquico, tiene alguna forma de garantizar su supervivencia. Y qué mejor manera de hacerlo, pues, que aferrándose a la esperanza de que hay alguien por encima de nosotros que puede corregir y que nos puede echar la mano más adelante. Yo sé que Víctor no cree mucho en eso, pero sí es importante ver, y yo lo digo por experiencia propia, o sea, la fe... Estadísticamente está comprobado que tiene un efecto proporcional a la fe de la persona en que puede mejorar el efecto de la recuperación de cualquier trauma o cualquier tema que tiene que ver con la afectación a nivel de salud, no solamente emocional ni psicológico, sino también a nivel de salud. Pues está relacionado que cuando las personas tienen una creencia religiosa marcada, importante o fuerte, las personas tienden a mejorar sus tiempos de recuperación. Mira, y es que yo lo vivo por experiencia propia, ¿no? O sea, Este es un podcast secular, por si acaso. Yo profeso una fe. No, yo también, Yo soy cristiano evangélico y una de las cuestiones que me yo cristiano católico. Y una de las cosas que más me ha servido, a ver, en el sentido de cuando uno enfrenta alguna adversidad, es obviamente aferrarse. Refugiarse en la fe siempre es un elemento importante. No quiero decir que esa es la fórmula, que mira, te voy a obligar, ¿no? Pero cada quien lo toma, ¿no? Pero sí, sin embargo, es algo que está y creo mucho en el tema de ese impacto. Pero bueno, volviendo al punto del programa, para ya cerrar este último segmento, ¿qué tal, Víctor? ¿Cómo nos ha ido? Bien. Bien. Vamos a hablar sobre entonces políticas públicas en materia de salud mental en el país, porque es lamentable el escaso porcentaje o proporción que hay de profesionales en la salud mental frente a la cantidad de habitantes que hay, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los estados? ¿Qué hace por lo menos en el caso de Venezuela? ¿Qué se hace y qué se debería hacer? Mira, en Venezuela yo creo que ahora apenas se está discutiendo la primera ley que regule la parte de la salud mental, y para eso pasamos por atravesar la vida integral del ser humano, o sea, que tenga derecho a el reconocimiento, que los pacientes o las personas que tengan condición de enfermedad mental puedan ser de alguna manera dignificadas y que no sean tratadas o menospreciadas por su condición médica o psicológica o psiquiatra en algunos casos, pues médica en general. Es importante, ¿no? Visibilizar a estas personas, hacerlas parte de un servicio de integración a la comunidad laboral y civil de la actividad normal del ciudadano, y de alguna manera pues que eso no se convierta solamente en una ley para penalizar el trato cruel hacia las personas o a los pacientes mentales, sino que también se pueda habilitar de una vez por todas el acceso a la salud pública, a la salud mental, de manera rápida, oportuna y de calidad, pues que las personas puedan continuar su tratamiento. Ya gracias a Dios, en parte aquí durante el año 2016 al 18, 19 hubo una escasez importante de medicamentos psiquiátricos que por supuesto alteraron aún más los efectos adversos de las personas que tenían algún tipo de malestar o problema psiquiátrico, y que por supuesto abarrotaron las casas de cuidado o los hospitales psiquiátricos, que es otro tema fallido de nosotros como nación. La dignificación esas casas, de las personas. Yo creo que las personas se ponen peor. Es que está como las cárceles, pues esos centros que deberían de ser de resociabilización para las personas terminan siendo centros de agudización. Bueno, ahí está el caso de Chino, el de Chino y Nacho. Por supuesto, un caso muy famoso y que permitió también abrir como que la compuerta a la discusión de cómo están los temas de los centros de cuidado, y aún cuando son privados, cuando tienen el apoyo mixto, tanto de la empresa privada como del Estado, hay que buscar la manera de que esto entre todos, porque al final lo que da el nivel de calidad de vida de una sociedad es dependiendo de qué tan mal lo esté pasando la gente que más sufre. Entonces, en la medida que nosotros podamos entre todos poder colaborar y poder apoyar iniciativas que permitan el desarrollo y la promoción de la salud mental, en esa misma medida todos como sociedad vamos a estar un poco mejor también. Y por lo menos en el caso del Zulia,
en concreto qué se está haciendo. Mira, en el qué Zulia, hay hecho. desde el Consejo Legislativo todavía no hay alguna ley que regule eso. Nosotros estamos empezando a dar la discusión del tema para poder ganar la voluntad política y que todos podamos entender que esto es una necesidad real que nos afecta a todos, hasta los que piensan, y sobre todo a los que piensan que no les afecta. Son los que probablemente les termine afectando más el tema de la salud mental. Entonces, nosotros desde el Consejo Legislativo estamos llevando una iniciativa para la reconstrucción de una ley que nos permita abordar el tema de la salud mental y poder que en cada ambulatorio, que en cada casa de salud, que en cada barrio adentro, en cada comunidad puedan las personas acceder a servicios psicológicos, a servicios terapéuticos, a servicios psiquiátricos, para que de alguna manera el personal de la salud mental pueda ayudarnos nosotros también a reconstruir la fibra social, que siento que es importantísimo para nosotros como sociedad de cara a todas las adversidades que hemos pasado y de cara también a la construcción de un Zulia de bienestar y de progreso para todos, ¿no? No, bueno, me gusta mucho. La verdad es que es bastante liberador hablar de esto, ¿no? Sí. Como ejercicio pedagógico, porque si no te detienes a pensar en esto, no te das cuenta de la gravedad. Y no tienes que esperar a que te ocurra el problema para poder de alguna manera desarrollar o pensar una alternativa, una solución. Yo en caso particular, yo formo parte de la Cámara Junior, la JCI. Sí. Y nosotros desde el año 2020 se desarrolló una iniciativa llamada la iniciativa RISE, que tenía tres aspectos importantes: el empoderamiento de la fuerza laboral, la reactivación económica y el cuidado de la salud mental. ¿Por qué? Porque decíamos, bueno, uno de los graves problemas que estaba trayendo no solamente desde el punto de vista económico de la pandemia, sino también el tema de la salud mental era un problema que estaba ocurriendo, y era poder desarrollar iniciativas desde la Cámara Junior que pudiesen atender eso. Entonces, si no realmente no te detienes a evaluarlo, jamás tomas la decisión de hacer voluntariado, de apoyar estas causas, de sumarte. Y creo que es una tarea de todos para poder contribuir con eso. Así es, seguramente. Y seguramente vamos a estar anunciando por aquí muchas más buenas noticias e iniciativas que estaremos trabajando este año. Así que, por cierto, feliz año nuevo a todas las personas que están y que llegan hasta esta parte del programa. Y bueno, gracias como siempre a Víctor, a la gente de Zuliatec, a todos los que de alguna manera hacen posible esto, y a nuestro presidente de la Cámara Junior ya en ejercicio de sus funciones de este año 2023. Por cierto, felicitaciones. Esperamos que este año sea un año de buenas noticias, no solamente para el Zulia, sino para el resto de Venezuela. Bueno, saludos amigos. Bueno, saludos no, nos despedimos amigos. Esperamos que ahora. Esperamos que puedan acompañarnos en un siguiente episodio. Recuerden suscribirse, darle a la campanita. ¿Y qué más? Bueno, comentan, comparte, pásaselo a la vecina, al primo. Y envíen un CL para Víctor, por favor. Por favor, cualquier propuesta será bien recibida. Chao. Políticas Mente.